César Vargas, muy buenas noches. ¿Cómo Jaime, estás? ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres director de comercial Comercial. de Farmacias Magistrales. Así es. Y las farmacias magistrales, me explicabas ahorita, antes de que empezáramos, son farmacias que hacen el medicamento específicamente para el que lo va a demandar. Así es. Se ha podido identificar que hay pacientes que no responden a los medicamentos que se encuentran en la gran industria farmacéutica y a veces el médico requiere de ciertos medicamentos personalizados, ya sea en cambios de suspensiones a tabletas o que requiera un gramaje diferente y es eso como nosotros... Gramaje es una palabra muy importante. Son justamente las cantidades que a veces son no sé, que son mini miligramos o algo así, ¿no? Así es. Para poder determinar efectivamente la efectividad de una determinada medicina. Así es, Jaime. Así es. Toda la medicina moderna está basada justamente en ese famoso gramaje, ¿no? Así es, Jaime. Ahora, ustedes tienen 7 años operando aquí en México. Así es. Tienen 2 farmacias aquí en la Ciudad de México. Así, una la tenemos en el Pedregal y la otra la tenemos nosotros en Cuernavaca. Bueno, el asunto por el cual estás aquí es que ustedes fueron concesionados ahora por la COFEPRIS. Así es. Para poder efectivamente producir o otorgar medicamentos a base de la sustancia de la cannabis. Así es. Bueno, mencionarles, en recientes semanas la COFEPRIS otorga la autorización a 7 compañías para un promedio de 50 y tantos productos y algunas materias primas. Dentro de las materias primas, Farmacias Magistrales va a importar el THC y el CBD, que son 2 de los principales cannabiloides con mayor eficacia que se ha podido investigar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El THC es la parte psicotrópica. Que te produce efectos. Exactamente, efectos. Y la otra es la parte del CBD, un tanto más en términos de eficacia en algunas enfermedades pues ya conocidas. Reumas y estas cosas. Exactamente, exactamente. Ok. ¿Pero ustedes están autorizados para utilizar ambas? Así es, así es. Nosotros, dado... Yo no sabía que la primera podría tener efectos curativos también, porque, bueno, los efectos... Ambas, la combinación de ambas te ayuda a tener efectos terapéuticamente hablando eficaces en enfermedades como Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer, SIDA, como paliativos. Y bueno, nosotros lo que hicimos es darnos a la tarea de, a través del modelo de negocios que tenemos como farmacias magistrales, con fracciones 1, 2, 3, con psicotrópicos y estupefacientes, solicitar la autorización para poder importar de momento estas materias primas y realizar los medicamentos aquí en México. Ahora, lo que yo te preguntaba también antes de empezar el programa y me pareció muy interesante tu respuesta es, yo les preguntaba, te preguntaba de dónde salen ustedes con estos determinados gramajes que pueden hacer que una medicina, a base de marihuana, de cannabis, sea efectiva, pues, no sé, para las reumas o para cualquier otro tipo de malestar. Bueno, está el caso de esta famosa niña que tenía problemas de compulsión. Grace, Emily, exacto. Exactamente. Entonces, de convulsiones, perdón. Me comentabas tú que esto está desarrollado en otros países y que particularmente Israel tiene una vasta experiencia y medicina asociada justamente con la investigación de estos gramajes en cannabis. Claro, esto no es desconocido para el mundo. Países como Israel, de hecho, a partir de 1940 es cuando se empieza a investigar la planta y se identifica que estos 2 principales cannabiloides son los más predominantes dentro de la planta y los que mayor efectos terapéuticos llega a dar resultado en este tipo de padecimientos. De tal manera que de esa fecha al día de hoy ha existido miles de publicaciones e investigaciones con respecto a distintas enfermedades, tomando en consideración los efectos que puede dar en términos de eficacia y también los efectos secundarios que podría haber con este tipo de medicamentos. Los resultados han sido sorprendentes y países como Israel, como Canadá, algunos estados de Estados Unidos, pues han podido identificar que en términos medicinales ha sido una excelente opción para la población. Entonces, el esquema sería que si yo llego ahí con un médico, bueno, porque además el asunto de las recetas también es importante, ¿verdad? Así es. Va a estar, hasta donde entendí, muy controlado. Así es. Son 2 modelos de negocios completamente diferentes y es importante clarificarlo. Un modelo que es el medicinal, el cual, para poder acceder a este tipo de medicamentos, son totalmente controlados, fracción 1, los cuales para llegar a ellos tendrá que ser a través del profesional de la salud, es decir, el médico, con una receta QR, la cual tiene un código de barras. Esa es la manera en la cual se va a poder acceder. ¿Esas recetas se usan para qué? Para medicamentos controlados. Por ejemplo, ¿qué otros medicamentos controlados? Si estuviéramos hablando de un medicamento, morfina, etcétera, pues este tipo de pacientes con fracción 1, fracción 2 tendrán que recurrir a ese tipo de recetas que son de mayor control y de mayor seguridad para la población.
es un poco extremoso eso, ¿no? Porque yo había leído que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el otorgamiento de las recetas, incluso antes de que se legalizara la marihuana con fines lúdicos, como se dice ahora, pues eran recetas comunes y corrientes y eran tan vagas como que, bueno, yo te receto la cannabis porque tienes insomnio, porque tienes ansiedad, etcétera, ¿no? Así es. Pues Pero bueno, no creo que esté tan controlado en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos y en algunos otros países, Uruguay, va cambiando. Cada país ha tomado una cierta normatividad con respecto a cómo va a ser el uso medicinal de cannabis. Nosotros de momento lo vamos a manejar de esta manera, muy apegados a la Secretaría de Salud, a COFEPRIS, que son los primeros lineamientos que empiezan a brindarnos. Como tal, esto es un aprendizaje completamente para todos y la única manera de poder tener claridad en todo esto es a través de estar mucho más informados y saber en qué momento y cómo la población puede acceder, en primera instancia, a estos medicamentos. Pero también hay otra, que son los suplementos. Los suplementos, esos se encuentran a libre venta, los pueden encontrar en todos los puntos de venta. Indudablemente son con concentraciones más bajas de CBD, pero lo cual no incluye THC. Se me ocurre que hay un problema de entrada. Puesto que nunca se ha experimentado con la medicina, con la cannabis en México, pues los médicos en México no saben qué efectos curativos debe tener la cannabis, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a recetar cannabis si no saben para qué sirve la cannabis? Ese es uno de los principales retos y es una muy buena pregunta, Jaime. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo y también es un desconocimiento que se tiene en México? Esto no es del todo desconocido para el profesional de la salud. Existen asociaciones como la Asociación de Canapeutas, presidida por el doctor Raúl Porras en el Hospital Siglo XXI, en el cual se ha dado la tarea de fomentar una educación médica continua y es una labor que tenemos que hacer de manera conjunta para clarificar precisamente en qué momentos, bajo qué concentraciones y qué tipo de posología se tiene que llevar con cada uno de este tipo de Pero pacientes. yo me refiero a los médicos. O sea, sí entiendo que puede haber ese saber ya, pero un médico común y corriente, yo voy y le digo, oye, pues tengo tal malestar, o tal, ¿por qué se le va a ocurrir de repente que la cannabis puede ser una medicina adecuada para mi padecimiento? Eso creo que es una labor de manera conjunta que nosotros debemos de hacer para llevar. Nosotros hace, ¿qué será? Como unos 20 días tuvimos una primer intervención con el profesional de la salud en el Hospital Ángeles con un tema muy específico que es epilepsia, en lo cual acudieron neurólogos, internistas, médicos generales. ¿Cómo se clarifica todo esto? A través de una información que venga basada en evidencia, con resultados, en el cual se clarifica perfectamente a los médicos qué tipo de diagnóstico tiene que estar para que sea un candidato para cannabis y qué tipo de presentaciones que está. La verdad que esta es una labor que se tiene que fomentar de manera continua y a nivel nacional. Ahora, en el caso de la cannabis, en México pues hay una gran tradición herbolaria, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, todo el mundo sabe que las abuelitas ponían unas herramientas de marihuana en el alcohol y eso servía como un fomento para las riumas, por ejemplo. Así es. Entonces también es real, ¿no? Y entiendo que en la ley aprobada se contempla la posibilidad de que cada persona utilice esta suerte de conocimiento, digamos, popular, claro, para hacer sus propios menjurjes. Bueno, resaltar que la cannabis o la marihuana como tal ha sido y ha estado presente de hace mucho tiempo aquí en México, quizás de una manera artesanal, de una manera informal y que de cierta manera... Debe estar aquí desde la colonia, ¿no? Porque de aquí no es exactamente, ¿no? O sea, hay mucho tiempo en lo que se tiene. Pero cuando estamos hablando específicamente de la parte medicinal, es un modelo completamente diferente. Este tema del sembradío, la parte lúdica, es algo que tendrá que discutirse y es algo que nosotros pues no estaremos totalmente, nosotros nos enfocamos totalmente a la parte medicinal. Claro. Bueno, tú como director comercial, ¿tienes realmente alguna visión de cómo va a evolucionar este mercado de la cannabis medicinal? La verdad que las expectativas son muy altas, ¿no? Por lo que ha sucedido en otros países, pero bien lo acabas de resaltar. México es un país completamente diferente que se compone de distintas modalidades, algunos profesionales de la salud un tanto conservadores, algunos otros ávidos de encontrar alternativas y tomemos en cuenta que aquí quien viene demandando y que ha empujado para que todo esto sucediera no solamente es el profesional de la salud o los laboratorios, sino aquellas personas que han podido ver cómo se ha deteriorado su vida y que buscan una alternativa que precisamente venga a mejorar esto. Ahora, sobre bueno, ahora se habla mucho de fomentar el mercado interno, ¿no? Entonces, obviamente México es un productor de marihuana, es claro, ahí andan los perseguidos y los encarcelados. Entonces, normalmente, una vez que esto ocurra, pues debería que empezar a ocurrir que
se pudieran abastecer ustedes y todos aquellos que recurran al uso medicinal de la cannabis, pues del mercado interno, digo, de la producción interna, ¿no? Por supuesto. Y ahí, ¿cómo ven ustedes la cosa? Pues una excelente oportunidad, no solamente en términos medicinales, sino en términos económicos para el país. Nosotros en una primera instancia la importación la vamos a realizar a través de Canadá con el THC y el CBD. Eso te lo dan ya como sustancia destilada. Así es, ya viene aislada completamente y nosotros tenemos estos principios activos. ¿Cuál es una de las labores que debemos de hacer? Pues fomentar, y bien lo acabas de comentar, México está en un lugar estratégico y cuenta con un clima excepcional con respecto al cultivo de la planta. De tal manera que debamos darnos a una labor de cultivo, a una labor de producción. ¿Cuál es el clima adecuado para cultivar la cannabis? Pues bueno, el clima adecuado que tiene que existir es, y se ha podido identificar, es en la parte de Sinaloa, de Sonora. ¿Y qué tipo de climas tienen esto? Es, vamos, y realmente para la marihuana no se requeriría como tal un clima que sea predominante en agua o que sea predominante en esa parte de temperatura, en sol, etc. Lo que realmente se está buscando es que no exista humedad. Para poder tener la mejor genética de la planta. ¿Ah, es el punto de la humedad? La humedad, por ejemplo, Colombia es uno de los países que sufren esta parte de humedad. Canadá, los sembradíos que tiene, se da solamente una vez al año, por lo cual la producción no es durante todo. La humedad. Uno de los factores importantes, que no cuentes con humedad, que no cuentes con esta parte, que cuentes con riego, que pueda existir la capacidad de que esta planta puede ser suministrada. Lo que está pasando, bueno, y con eso cerramos, se nos acabó el tiempo, sí. en el norte, en Estados Unidos y en Canadá, pues son los cultivos de invernadero, ¿no? Así es, y eso es una limitante para ellos. ¿Por qué de invernadero? Por las condiciones climatológicas que la inversión que suponen, ¿no? Así es. Por último, sí quisiera antes llegar y hacer saber que dentro de las compañías que se conformaron, nosotros conformamos o vamos a conformar una asociación de empresas de cannabis. Esto como tal es generar una unidad, ¿no? Como país y como empresarios, de querer hacer las cosas lo mejor posible y siempre con un bien común, que es poner al alcance de cada uno de los usuarios, los pacientes, la mejor alternativa para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con eso cerramos. Jaime, estoy a tus órdenes y un placer. Te agradezco. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.